En 1943 se cristalizó un anhelo caldense al ser fundada la Universidad Popular, más tarde Universidad de Caldas. Veinte años después, se convirtió en institución nacional, hoy reconocida entre las mejores, con un nivel de acreditación de alta calidad. Nuestra Facultad de Ciencias para la Salud se gestó en 1950. Desde entonces, ha fomentado el desarrollo del país en el campo de la salud y la educación. Podríamos decir que la Universidad de Caldas, con su Facultad de Medicina, se ha convertido en el alma mater y se ha convertido en la cuna del desarrollo de medicina y el desarrollo de las ciencias relacionadas con la salud en la ciudad. Los programas de medicina, enfermería, licenciatura en educación física, recreación y deportes y tecnología en regencia de farmacia permiten la formación de profesionales íntegros, capaces de aportar a soluciones de gran impacto para el país. A través de los programas de especialización, maestría y doctorado, se ha construido un grupo interdisciplinario con sólida formación académica y humana, capaz de asumir problemas prioritarios y generar propuestas que mejoran la calidad de vida de la población. Gracias a los grupos de investigación, se ha logrado generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos que contribuyen a los grandes retos de nuestra época. En la Facultad de Ciencias para la Salud, contamos con modernos espacios que permiten una formación integral de sus estudiantes. El Centro de Simulación Clínica permite desarrollar habilidades y destrezas en un entorno hospitalario simulado con equipos de alta tecnología. Nuestra biblioteca, con su salón de memoria histórica, permite la preservación y acceso a información interdisciplinaria necesaria para complementar la formación profesional. Gracias a nuestra IPS universitaria, se prestan servicios en salud que contribuyen al óptimo desarrollo y calidad de vida de nuestros usuarios. A través del Grupo de Investigación y Prestación de Servicios en Salud Electrónica, Telesalud, se han apropiado soluciones innovadoras en telemedicina y educación virtual, permitiendo un reconocimiento nacional e internacional. Los avances de nuestra facultad son para mí motivo de gran orgullo. Cada uno de ustedes hace parte de nuestra historia institucional y estoy segura que aportarán en nuevos progresos. Recuerden, esta facultad es y seguirá siendo nuestra casa. Porque nuestra facultad evoluciona. Ella es profesora en la Universidad de Serena y ella, además de su doctorado en educación, tiene una maestría en enfermería, ¿sí? Ella es egresada de enfermería de la Universidad de Chile
y ha trabajado durante mucho tiempo en proyectos de investigación relacionados en el área de educación, específicamente en educación superior, educación en enfermería, y ha trabajado toda la parte de diseños curriculares. Sus proyectos de investigación están disponibles en nuestra agenda de la semana de enfermería en el área de invitados internacionales. Los invitamos a que la puedan leer de manera más puntual. Su última publicación, específicamente en el año 2020, habla sobre las funciones cognitivas en estudiantes que ingresan a educación superior. Ella nos acompaña hoy en el marco de nuestra celebración y en el ejercicio de la invitación por parte de las asociaciones internacionales. De antemano, un gran agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Facultades de Enfermería, a la ADEFE. Démosle entonces la calurosa bienvenida a la maestra doctora Ana María Vázquez Queveche. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, John, por esa presentación. Un saludo cordial a las autoridades de la Universidad de Caldas, a los académicos de la carrera de enfermería, por supuesto que a los estudiantes presentes en este encuentro. En primer lugar, unas felicitaciones por estos 50 años que están celebrando bodas de oro, donde seguramente hay una gran experiencia que se ha recogido durante estos años, hay una historia que es sumamente importante, de tal forma que creo que estas bodas de oro sin duda hay que celebrarlas, ya ha tocado de una forma muy particular ya de esta celebración, dado esta pandemia que estamos todos en confinamiento, y que sin duda ha también permitido desarrollar distintas habilidades y posibilidades de conectarnos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por el poder compartir con ustedes y conversar, establecer un diálogo respecto de lo que es la renovación curricular. Voy a compartir pantalla para ir avanzando en la presentación. Bueno, en primer lugar, ubicarnos donde estoy en este minuto, en Coquimbo. Aquí hay imágenes de La Serena y Coquimbo, las que están a mi izquierda son imágenes de La Serena. Aquí vemos el mapa, ya corresponde a la cuarta región, son dos ciudades grandes, La Serena y Coquimbo. Las imágenes, como señalo, donde está el faro y abajo se ve un edificio colonial, eso corresponde a La Serena. Y Coquimbo es el puerto, ahí se ve un transatlántico, ya, y yo específicamente vivo en un sector que se llama La Herradura, que es esta foto que está acá arriba, donde se ve esta playa, ya, y entonces son imágenes de la región. Esta es una región obviamente costera, ya gran parte de nuestras ciudades corresponde a lo que se llama la cuarta región, está al norte, como se ven acá en el mapa de Santiago, alrededor de 475 kilómetros al norte de Santiago. Tiene un clima semiárido, básicamente lo que se produce acá es muchas vides, el cultivo de uva, de mesa, para vino y especialmente un destilado que es el pisco, ¿ya? Que se produce acá en la zona. Por sus cielos transparentes hay varios observatorios internacionales que hay un desarrollo muy grande en todo lo que es la astronomía. La Universidad de La Serena, un saludo desde la Universidad de La Serena, es una universidad estatal. Es de reciente data, del año 81. En el año 80 hubo una gran reforma
acá en el país, a nivel de las universidades, y esta era una sede de lo que es la más conocida Universidad de Chile. Y en el año 80, en esta reforma, la Universidad de Chile dejó todas sus sedes ya regionales a lo largo de todo el país y pasaron a tomar el nombre de las regiones. La Universidad de La Serena está compuesta, tiene 4 facultades, alrededor de 7.000 estudiantes, no es una universidad muy grande, y sin duda tiene un potencial y hace una contribución importante como institución a la región, ¿ya? A la región de Coquimbo. Bueno, vamos a iniciar nuestra presentación, que es renovación curricular en enfermería, ¿ya? ¿Por qué renovar el currículum? Yo recuerdo, y gran parte de lo que voy a comentar es parte de la experiencia ya vivida desde la renovación curricular, por un lado acá en La Serena, pero por otro lado también en la asesoría de modificaciones curriculares, de innovación o cambios curriculares en otras universidades, y también desde la dirección de docencia, específicamente la unidad de mejoramiento docente, donde hay allí un trabajo importante, ¿ya? De tal forma entonces que gran parte de lo que voy a expresar y compartir con ustedes es producto de la experiencia. Y una de las preguntas que nos hacían cuando empezamos con los cambios curriculares y las renovaciones curriculares ya hace algún tiempo, fue producto de renovaciones a nivel importante, a nivel de educación superior en el país. ¿Y por qué renovar el currículum? Si las enfermeras y los enfermeros ya se insertan muy bien en el ámbito laboral, no hay problemas de empleabilidad, tienen un desarrollo exitoso, entonces, ¿por qué hay que cambiar el currículum? No se justifica, ¿cierto? Era lo que nos decían muchas personas del por qué hacer un cambio curricular, ya cuando teníamos buenos indicadores a nivel de la carrera. Yo creo que esto ocurre ya en muchas ya oportunidades en las cuales se quiere hacer un cambio. En primer lugar, probablemente hay un temor, ya un miedo al cambio, lo que es muy natural. Pero por otro lado también allí surge la incertidumbre, ¿cierto? Seguir haciendo lo que estamos haciendo tal como ya una cantidad de tiempo. Sin embargo, igual es importante ir mirando qué es lo que ocurre. Y sin duda, ¿por qué cambiar el currículum? Porque el mundo cambió, ¿ya? Hemos tenido, bueno, estamos viviendo ya algo importantísimo que nos tiene a todos confinados, ¿ya? Y de alguna manera nos está dando luces y señales de algunos aspectos que son interesantes e importantes de abordar y de trabajar. Han habido reformas en el ámbito de salud, han habido reformas en el ámbito educativo. El perfil demográfico de nuestras poblaciones ha tenido cambio. El perfil epidemiológico, y ahí no tengo duda de que ahora, producto de esta pandemia, vamos a tener nuevos problemas de salud, problemas en salud mental, y así como eso, varias otras situaciones en las cuales, ¿cierto?, hay que ir mirando, ¿ya?, qué es lo que ocurre para ir entonces haciendo algunas modificaciones. El perfil del estudiante ya se ha modificado. Yo les aseguro, ya porque es lo que ha ocurrido acá, que el perfil de los jóvenes que ingresan hoy día a la enseñanza superior es muy distinto el que ingresó hace 5, hace 10 años atrás, ¿ya? Y por supuesto, hace más años, 50 años, ¿ya? Ustedes ahí tienen una historia, una trayectoria en la cual pueden entonces hacer un hilo histórico respecto de cómo eran los estudiantes que ingresaban, ¿cierto?, hace 50 años atrás, 40, 30 años atrás, versus los estudiantes que ingresan ahora. Otras expectativas, traen otro perfil de ingreso, ya que es importantísimo,
analizar y trabajar. Nosotros, producto de ese artículo, ¿cierto? Nosotros hicimos algunas mediciones de las funciones cognitivas, de las funciones mentales que traen los estudiantes, cuáles son las estrategias de aprendizaje que traen los estudiantes que ingresan hoy día a la educación superior. Sin duda que hay matices, ya y hay algunas diferencias, pero si entramos en un diálogo, lo más probable es que tengamos muchos aspectos en común. El avance tecnológico en el ámbito salud ha dado pasos importantísimos, ¿ya? El avance en la tecnología, ya todo el desarrollo de la infocomunicación también es sumamente relevante. De tal manera que frente a estos grandes cambios, estas grandes modificaciones, hay que ir mirando el nuevo currículo. Enfermería como disciplina también ha dado saltos cualitativos, ya como disciplina, como profesión. De tal manera que yo les diría, estimados colegas, el renovación curricular y el por qué renovar, pienso que es una tremenda oportunidad, ¿ya? Una oportunidad de diálogo, una oportunidad de compartir experiencia que sin duda va a enriquecer a todo el equipo docente y por supuesto que también a los estudiantes. La educación superior y en esto la universidad, ¿cierto?, no puede quedarse atrás, siempre desde la perspectiva que forma profesionales, y ahí en esto particular, forma profesionales de enfermería, debe avisorar, debe adelantarse y estar mirando cuáles van a ser los problemas de salud que va a tener la población en Colombia, la población en el mundo, cuáles van a ser las principales problemáticas para ir mirando ya cuáles son las habilidades, los conocimientos que deben tener los estudiantes para dar respuesta a esas problemáticas. Entonces debe ser esto algo anticipatorio. La renovación curricular nos da la oportunidad de mirar en forma anticipada aquellas problemáticas que se pueden suscitar y que evidentemente los profesionales que están hoy día en formación son los que darán respuesta a esas problemáticas, contribuyendo obviamente a mejorar el cuidado, la calidad de vida, la salud de las personas. De allí la importancia entonces de sumergirse y ver cómo podemos entonces hacer aportes a desde la renovación curricular. Esta innovación tiene una intencionalidad y por supuesto que es transformar la realidad. Y allí, desde la perspectiva de enfermería, ¿qué vamos a transformar? ¿Qué se va a modificar? ¿Ya? Obviamente mirando hacia el futuro. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los aportes de enfermería? ¿Cómo vamos a transferir conocimiento? ¿Ya? ¿Cómo vamos a transformar esa realidad? De tal manera que sea un aporte desde la disciplina, a través de la investigación, de la difusión del conocimiento propio de enfermería y, por supuesto, en lo que es el cuidado profesional que otorgan enfermeras y enfermeros. Esta innovación, ya a nivel de educación superior, existe allí un modelo donde está sumamente importante y relevado lo que es la capacidad de la organización para responder en forma acertada los cambios. Y ahí entonces hay algunos elementos que son importantes de considerar, como es la institución, ¿ya? La organización institucional en la cual se inserta este programa y en la cual el contexto en la sociedad en la cual se desarrolla. Y cómo entonces va a contribuir y hacer un aporte a las necesidades, a los cambios que se producen en el exterior, en el ámbito social. Otro aspecto que también es sumamente relevante, los docentes, la participación docente, y allí realmente sumarse, ¿ya? Sin duda,
cuando uno ingresa y por experiencia realiza estos procesos de cambios curriculares, se producen tensiones, ¿ya? Somos personas, somos sujetos, ¿ya? Y muchas veces no necesariamente estamos de acuerdo, ¿ya?, con lo que se está planteando. Muchas veces, y hay que llegar a consenso, y para llegar a consenso hay que, ¿cierto?, ceder una y otra parte para poder entonces establecer este nuevo currículo, este cambio curricular. Aquí es importante los saberes de todo el grupo, es importante ese pensamiento y el desarrollo ya que tenga esta comunidad académica, una reflexión crítica para realmente transformar la docencia. Enfermería, yo diría, me atrevería a decir, es una carrera bastante tradicional. Ya pienso que siempre se ha trabajado los aspectos teóricos con las clases magistral y no vemos la formación de una enfermera y un enfermero sin las prácticas y las experiencias clínicas. Por muchos años hemos planteado, ¿cierto?, es allí, en la experiencia clínica, donde sin duda se forman los profesionales de la salud, pero particularmente enfermería, ¿ya? Es en ese contacto directo con el usuario, con el paciente, donde él se va a formar y se va a desarrollar el profesional de enfermería. Hoy día estamos viviendo una realidad en la cual estamos alejados de los campos clínicos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos detenidas algunas experiencias. Acá en Chile, en este minuto, los campos clínicos están cerrados para ingresar estudiantes de enfermería de cualquier nivel, ningún nivel. En el ámbito de medicina solamente están los alumnos de séptimo, los últimos, del séptimo año, los internos del último año, y no hay opción ya de que estudiantes de otras carreras y de otros niveles tengan acceso, dada la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Por lo tanto, se ha tenido que hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones, transformar la docencia. Pero esto es por algo, ¿cierto?, que escapa ya de nuestras manos. Esto ocurre producto ya de esta situación emergente. Pero creo que también es una oportunidad, ya, del que también empecemos a mirar cómo estamos haciendo la docencia y cómo a partir entonces de esta experiencia el poder empezar a transformar, a cambiar, a modificar nuestra docencia, que como digo, a mi modo de ver, es bastante tradicional. Más aún, me atrevería a decir que incluso nuestros planes de estudio tienen cantidades de horas. Yo tengo alguna experiencia como par evaluador en los procesos de acreditación a nivel nacional e internacional, y es una gran cantidad de horas. También fui parte del proyecto Arcosur, donde establecimos los criterios de acreditación para el Arcosur, y allí también pusimos, ¿cierto?, un mínimo ya de horas y de horas clínicas, ya para poder entonces acreditar los programas, una cantidad de horas teóricas, porcentajes de horas en lo que es ciencias básicas, las ciencias obviamente, asignaturas desde la disciplina, de tal forma entonces que normalmente tenemos una formación bastante tradicional. De tal manera que hoy día tenemos que ir haciendo algún grado de modificación respecto de la formación. Habermas identifica tres enfoques de innovación curricular. El primero, empírico-analítico, se caracteriza por obviamente una racionalidad un poco instrumental, dirigida
al control científico, técnico de la actuación social o educativa. ¿Ya? Busca básicamente predicción de proceso, de cambio, ¿ya? A través de hipótesis controladas, empírico-analítico. Otro enfoque es histórico-práctico, y aquí básicamente el interpretar la experiencia en contextos específicos, ¿ya? Y constituye sin duda una pieza importante en la historia cultural y en el entendimiento con otras culturas. Y finalmente el crítico social. Aquí hay una propuesta mucho más emancipadora, mucho más holística, orientada a las transformaciones sociales e individuales bajo un contexto, ¿ya? Y obviamente bajo algunos compromisos éticos. Sin duda que dependiendo de cuál sea el cómo se vaya a realizar esta reforma curricular, este cambio curricular, se puede tomar, ¿cierto?, uno u otro enfoque, o también otro de otros autores. Ahora bien, hemos visto algo de innovación, pero no vamos a innovar cualquier cosa, vamos a innovar el currículum, ¿ya? Epistemológicamente, ¿cierto?, la palabra currículum proviene del latín currere, y que significa recorrer un camino, ¿ya? Recorrer un camino. Nuestros estudiantes, ¿cierto?, a través del currículum recorren un camino ya para lograr un título profesional. Este currículum tiene obviamente una serie de elementos que conllevan hacia lo que es la formación. Es una serie de actividades, ¿cierto?, que va avanzando de menos a más para lograr entonces el anhelado título profesional. En este diseño o rediseño curricular se toman decisiones, ¿ya? Y aquí es importantísimo porque las decisiones que el cuerpo académico y el grupo, ya, que esté trabajando, y aquí ojalá que sean muchas las personas que están participando, ojalá en forma colegiada, colaborativa, cooperativamente, esas decisiones van a tener un impacto, ¿ya?, en la formación profesional. Por lo tanto, allí también tener muy en cuenta ya el desarrollo ya que existe específicamente, ¿cierto?, en el programa de enfermería de la Universidad de Caldas, reconocer aquellos aspectos que son positivos, ¿ya?, y qué es lo que realmente se requiere modificar o reformular. El currículum debe ser ampliamente discutido, analizado, criticado, dialogado. Otra cosa que es súper importante, no lo realiza una persona, es un equipo. Ojalá todos pudiesen participar, ¿ya? Sin duda en distintos grados. Mientras más personas participen, es mucho más difícil llegar a consenso y ponerse de acuerdo, ¿ya? De tal manera que es relevante ya el que de una u otra forma se establezca una organización para poder llevar a cabo este cambio curricular. Algunas preguntas orientadoras. ¿Qué finalidad tiene? Ustedes me dirán, por supuesto que es claro, la finalidad es formar profesionales de enfermería, por supuesto. Formar profesionales de enfermería. ¿Pero con qué característica? Los profesionales que forma la Universidad de Caldas se diferencian de los profesionales que forman otras instituciones. Yo conozco algunas, ¿cierto? La Universidad Javeriana, voy a nombrar algunas, ¿cierto? O la Sabana, o la Javeriana, ¿cierto? O la Nacional de Antioquia, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el plus? ¿Qué es lo que el imprinting del egresado, del estudiante de enfermería de la Universidad de Caldas? ¿Cuál es esa característica que es importante? Y desde esa perspectiva, ¿qué tipo de profesional deseo formar?
un profesional absolutamente proactivo, reflexivo, sin duda, ya, y no que sea reactivo frente a las situaciones, sino que se anticipe, avisore, ¿cierto? Reflexivo, dialogante, que fundamente ya su opinión, qué tipo de profesional es el que vamos o deseamos formar. ¿Cuál es la intencionalidad de este currículum? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Ya? Este currículum tiene además una continuidad. Hoy día sabemos, se habla de lo que es la formación continua. ¿Ya? Sabemos que el pregrado sienta las bases, ¿ya? Pero hoy día, sin duda, por el avance del conocimiento, el avance desde la tecnología, se requiere un permanente perfeccionamiento, ¿ya? De tal manera que cómo se enlaza este currículum de pregrado con el postítulo, con el posgrado, ¿ya? Para dar una continuidad y un perfeccionamiento permanente a nuestros egresados. ¿Cuál es el sentido, ya, de este currículum? ¿Qué estrategias voy a utilizar? El nivel de coherencia entre todos sus elementos. Esto es sumamente importante, ¿ya? De repente en el papel, en los documentos, puede haber algo fantástico, algo maravilloso. Pero otra cosa es después la implementación y la coherencia en todos sus niveles. Y aquí lo que les decía, la importancia de la participación de todos, estudiantes, académicos, los administrativos tienen mucho también que decir, administrativos que están a cargo de los laboratorios o a cargo, ¿cierto?, de las partes experienciales, egresados, empleadores, organizaciones, ya como los colegios profesionales, organizaciones como asociaciones científicas de los respectivos países. Tenemos organizaciones, enfermería tiene organizaciones internacionales, el CIE, bueno, a la DEFE, ya, de tal manera entonces que como estas distintas organizaciones también pueden ser un aporte y qué es lo que están mirando, hacia dónde se dirige. No podemos hablar de currículum sin, obviamente, no hablar de Cambridge. Obviamente, Steinhaus y Cambridge son clásicos dentro de lo que es educación y currículum, cambio. Y él establece que esto es un proceso participativo, lo que les acabo de señalar, democrático, y de investigación cooperativa. Pueden surgir aquí muchas, y hay una invitación realmente a lo que es la investigación. Algunos elementos, yo siempre he dicho que cuando el profesor cierra la puerta de un aula, de un centro de simulación, de un laboratorio, ¿cierto? Y está el profesor y los estudiantes, allí ocurre algo en esa interacción. Ya en el aula ocurren una serie de procesos, ¿ya? Que lo viven los estudiantes y lo viven los académicos. ¿Ya? El académico con su saber ya propio de la docente ha ido de alguna manera aquilatando, ¿cierto? Un saber docente. Los estudiantes, desde sus respectivos aprendizajes, van elaborando ya conocimiento, de tal manera que allí hay un espacio súper rico para lo que ocurre, para investigar. ¿Qué ocurre al interior de las aulas? Yo siempre planteo y pregunto, nosotros damos por hecho que nuestros estudiantes aprenden. Y yo siempre pregunto, ¿cómo saben ustedes que aprenden? ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Qué procesos mentales utilizan? ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan? John Bigg, que es otro autor importante que habla de lo que es la educación superior y la formación, establece y señala que el estudiante tiene distintos enfoques. Tiene un enfoque de un aprendizaje profundo, un enfoque de aprendizaje superficial
y un enfoque de aprendizaje estratégico, ¿ya? Aprendizaje profundo es aquel estudiante que tiene alguna estrategia que le permite realmente asimilar e introyectar ese saber y que es capaz después de expresarlo. Aprendizaje superficial es aquel que estudia y aprende para rendir una prueba y aprobar la asignatura. Y el aprendizaje estratégico, John Vick lo define como aquel en cual el estudiante se acomoda al profesor. Y eso ocurre muchísimo, ¿ya? Y eso se pasa, ya si hay estudiantes que me están escuchando, ya se pasa de generación en generación, ¿cierto? A la profesora tanto le gusta así, a la profesora tanto, ¿cierto? Aborda acá. E incluso con el modelo de atención de enfermería, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero aquí ha pasado, que de repente te preguntan, ¿cómo le gusta, profesora, el diagnóstico? Si no es cómo me guste a mí, cómo le guste al otro profesor, o cómo le guste, ¿cierto? Dependiendo de la asignatura o el nivel. Aprendizaje estratégico. Ya el estudiante se amolda a las formas de cómo el profesor realiza. Y allí una mirada a los profesores y una introspección. El estudiante, y son 50, 30, 40, 60 estudiantes, que te están fotografiando, ¿cierto? El profesor, ¿a qué le da importancia? Este profesor cuando hace clases, ¿cuáles son los aspectos que acentúa? Este profesor, cuando está compartiendo su experiencia y su saber, cuando evalúa, ¿qué es lo que él va a relevar? ¿Ya? Aprendizaje estratégico. ¿Ya? De tal manera entonces que allí también hacer esta introspección en este cambio curricular. Y como digo, creo que allí hay una gran cantidad de aspectos que se pueden investigar, ¿ya? Lo que ocurre en los espacios, ¿ya? De aprendizaje, llámese aula, llámese laboratorio, llámese centro de simulación, llámese clínicas, centros de salud, centros sanitarios. Algunas orientaciones a tener en cuenta para ir avanzando con el currículum. En primer lugar, orientaciones nacionales e internacionales, ¿ya? ¿Qué nos dice en Colombia la reforma educativa? ¿Qué dice la reforma en salud a nivel de Colombia? Ustedes mejor que nadie la conocen. ¿Cuáles son algunas orientaciones internacionales a considerar? ¿Qué dice el CIE respecto de enfermería? ¿Qué se dice respecto de las necesidades, la OMS, la OPS, de profesionales, ya de fortalecimiento del recurso humano? Hay directrices. Ya hay un documento que salió este año, que lo trabajamos como a la ADF, respecto de algunos elementos. También se celebraba, ¿cierto?, este año 2020, el natalicio de los 200 años de Florence Nightingale. Y allí también surgió un documento ya de triple impacto, que también allí hay varias orientaciones, ya nacionales, internacionales. ¿Qué se está diciendo en el ámbito de salud? ¿Qué se está diciendo en el ámbito de educativo? Tenemos otro ámbito que es sumamente importante de considerar cuando hago un cambio curricular, son las orientaciones institucionales. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuál es el plan estratégico? Todas las instituciones hoy día tienen un modelo educativo, políticas, tienen direcciones de docencia, hay una vicerrectoría académica, desde la cual emanan orientaciones. No tengo duda que su universidad tiene también orientaciones de cómo realizar este cambio curricular, ¿ya? De tal manera entonces que cuáles son aquellas orientaciones institucionales, ¿ya? ¿Cuál es el modelo, ya, pedagógico? ¿Hacia dónde apunta? O un modelo, ¿cierto?, que apunte hacia lo que es los aspectos políticos, los aspectos tecnológicos, de la formación de los profesionales, ¿ya? Hay un sello ya institucional que hay que también probablemente considerar. Después viene ya propiamente tal el macrocurrículum. Y el macrocurrículum está dado básicamente por lo que es el perfil de egreso,
y el plan de estudio y la malla curricular. Yo normalmente hago diferencia, el plan de estudio no es lo mismo, muchas veces se confunde. Y lo primero es el perfil, ¿ya? Si vamos a hacer un cambio curricular, ¿cuál es ese perfil? Ese perfil de egreso que probablemente hemos levantado, ¿ya? Y que estamos socializando, que estamos difundiendo, y que nuestro plan de estudio va a tener que dar cuenta respecto de ese perfil de egreso. Eso es lo primero, eso es lo más difícil de consensuar, ¿eh? Es complejísimo, ¿ya? Le ponemos, le sacamos desde la experiencia, desde la redacción, pero es que aquí no dice esto, pero es que esto otro, ¿cierto? Y queremos colocar miles de cosas, ¿ya? En ese perfil de egreso. Muchas veces hicimos nosotros desde la experiencia un perfil de egreso que ya prácticamente, a modo de anécdota, a nuestros estudiantes les faltaba la areola para que fueran santos, porque la verdad es que miles de exigencias, ¿ya? Y uno dice, no, pero es que van a dar cuidado, por lo tanto tiene que esto, aquello, ¿ya? Entonces, perfil de egreso, ¿ya? Tener claridad. Y en función, eso es lo primero que se construye, ¿ya? Ese perfil de egreso. Y en función de ese perfil de egreso, se establece el plan de estudio, esta secuenciación, ¿ya? De las asignaturas. Obviamente, de menos a más, con distintos porcentajes, dependiendo de las orientaciones que ya decíamos, institucionales, nacionales, internacionales, ¿ya? Respecto de esta secuenciación de este plan de estudio. Acá también, cuando hay un cambio curricular, ocurre que cada uno está mirando su nicho, su espacio, ¿ya? Que no me lo vayan a tocar, ¿ya? Y ojalá tenga más horas y no me quiten horas, ¿ya? De tal manera que todos, obviamente, consideramos que nuestras asignaturas son importantes, ¿ya? De tal forma, entonces, que todos estamos defendiendo allí ya nuestro respectivo espacio. Y ahí entonces también, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya? Nuevamente, ¿qué nos dice este perfil demográfico? ¿Qué nos dice este perfil epidemiológico? ¿Ya? Y cómo ir entonces cambiando e innovando. Macrocurrículum, perfil de egreso, plan de estudio. Y el microcurrículum está dado básicamente ya por todo lo que es los programas propiamente tal, ¿ya? Ahora, todo esto dentro de exigencia, ya a nivel institucional. Yo creo que a ustedes, igual que lo que ocurre acá, el tema de aseguramiento de la calidad es una exigencia. Por lo tanto, cuando estamos mirando una renovación curricular, estamos mirando criterios y estándares de calidad. Hoy día, obviamente, todo lo que es inclusión, todo lo que es equidad, todo lo que es género, ya se nos piden también a nivel de ministerio, yo creo que con ustedes también ocurre, titulaciones oportunas, avance curricular, bajas deserciones, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno hace cambios curriculares, flexibilidad en los currículos, ¿ya? De tal manera que allí tenemos una multiplicidad de elementos para ir avisorando cuando estamos realizando este cambio curricular. Algunos otros aspectos que son también importantes, algunas definiciones, ¿ya? ¿Cuál va a ser el corazón del currículum? Ustedes me podrán decir, obvio, el cuidado, ¿sí? Sin duda, estoy inventando, el cuidado. Y yo les diría, ¿qué tipo de cuidado? Y ustedes me pueden decir, cuidado humanizado, sí, por supuesto, perfecto. ¿Qué vamos a entender por cuidado humanizado? A lo mejor tenemos distintas definiciones, a lo mejor me voy a acercar más a una definición que otra. O pudiese ser que el corazón del currículum sea, ¿cierto?, la persona. Ya trabajamos con personas, ¿cierto?, seres humanos. A lo mejor el corazón del currículum es la persona, el ser humano, ¿ya? Y allí entonces, ¿cómo vamos tejiendo ya esta trama curricular? ¿Cuáles son los principios orientadores? No perderlos de vista. ¿Cuáles son los elementos centrales de este currículum? Hoy día se habla, ¿cierto?, desde el constructivismo. Hoy día se habla de que el aprendizaje es el centro. Y cuando hablamos
que el aprendizaje es el centro, ¿ya? El centro entonces pasa a ser el estudiante. El estudiante es el que aprende. En todos nuestros currículum, y creo que todavía aún se persiste, el foco era el académico. Por lo tanto, era la enseñanza. Hoy día no. Hoy día es el estudiante el foco, ¿ya? Y por lo tanto, de nuevo, pregunto, ¿cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Ya? Y allí el establecer distintos tipos de acciones para que el estudiante realmente aprenda, ¿ya? Elementos centrales: estudiante, aprendizaje, evaluación, ¿cierto? Experiencia clínica, la intencionalidad de este currículum, el contexto, ¿ya? ¿Dónde estoy? Ya tengo entendido que la Universidad de Caldas está en Manizales, ¿ya? Bueno, ¿cuáles esas características, cierto? Ese contexto. ¿Qué características tienen nuestros estudiantes? ¿Ya? Acá en la Universidad de La Serena es una universidad pública, es una universidad muy heterogénea, pero hay un perfil del estudiante que ingresa. Ustedes lo más probable es que también lo tengan. Entonces, desde esa perspectiva, no perder de vista, si el estudiante es el centro, el contexto, de dónde vienen nuestros estudiantes, qué problemáticas tienen nuestros estudiantes, ¿ya? Y eso de alguna manera también debe estar presente en el currículum. Esta imagen es para mostrar un poco el microcurrículum que aborda lo que es las asignaturas, ¿ya? Básicamente en un currículum por competencia estamos trabajando con resultados de aprendizaje. Hay toda una nomenclatura para definir resultados de aprendizaje, ¿ya? No solamente es el tema de un verbo, ya que sea medible, sino que también tiene una configuración, ya como tal, que es distinta a un objetivo, ¿ya? Entonces lo importante es tener muy claro, porque cuando el estudiante aprueba una asignatura en un currículum por competencia, lo que da cuenta es de ese resultado de aprendizaje. Eso es lo que se evalúa, ¿ya? De tal forma que es allí, hay que tener mucho cuidado el cómo se plantea, ¿ya? El cómo se elabora y qué nos dice este resultado de aprendizaje. Ojalá que todas las estrategias metodológicas, las actividades y los procedimientos de evaluación siempre estuviera presente el resultado de aprendizaje. Nos permite recordar, ¿cierto? Esta metodología apunta con este resultado, estoy dando cuenta de este resultado. Este procedimiento evaluativo da cuenta de este otro, ¿ya? Las temáticas a tratar, ¿ya? Dentro de los distintos programas que obviamente tienen que ser atingentes de acuerdo al resultado de aprendizaje en cuanto a la profundidad que se le va a otorgar. Las estrategias metodológicas es todo lo que el docente elabora, lo que el docente planifica. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje, ¿cómo se llama? Estudios de caso, ¿cierto? Bueno, hay una serie ya de estrategia metodológica, ya simulación clínica, ya, de tal manera que eso es lo que el académico elabora, es lo que el académico diseña, ya, para el logro de los aprendizajes. Y las actividades de aprendizaje es lo que el estudiante realiza para el logro de sus aprendizajes, ya. El estudiante, sin duda, el profesor elabora el estudio de caso, ya, pero quien lo resuelve, ya, es el estudiante. El profesor elabora las situaciones del aprendizaje, ¿cierto? De la problemática, el aprendizaje basado en problemas, el estudiante es quien resuelve. El estudiante es el quien lee, ¿cierto? Discute, analiza, produce, y hay una nomenclatura, ¿ya? De actividades de aprendizaje, de tal manera entonces que allí, desde lo más básico, asimilativa, ¿cierto? Que es lo que el estudiante solamente cuando recepciona, hasta que el estudiante es capaz, ¿cierto?, de producir, gestionar y evaluar. Entonces hay una gama allí también de actividades. Y los procedimientos de evaluación. Sin duda que lo más complejo de nuestro sistema en general educativo es la evaluación. Es complejo, no es fácil, es difícil,
¿ya? Y aquí es importante que vayan de la mano con el resultado de aprendizaje y con las estrategias ya planteadas. Nos sirve el poder establecer un procedimiento de evaluación si toda la dinámica que se dio durante la docencia fue totalmente distinta. Entonces tiene que ser coherente y también coherente con las cantidades de horas. Acá en la universidad próximamente va a salir una publicación en una revista que trabajamos acá, las prácticas evaluativas de los docentes de la universidad, y de repente no había mucha coherencia, ni en función de las horas, ni en función de los resultados de aprendizaje, ni de las metodologías utilizadas, ¿ya? Entonces, allí también mirar, remirar. Esto es parte de lo que es el seguimiento curricular. Y todo esto contribuye hacia el perfil de egreso. Esto John Biggs lo llama alineamiento constructivo, ¿cierto? Esta articulación, ¿cierto?, de todas las asignaturas y de todas las asignaturas que van contribuyendo al logro de este perfil de egreso. Algunas tendencias curriculares, solamente dos. Ya, hoy día todo lo que es la formación por competencia apunta obviamente hacia un aprendizaje. Hoy día, bueno, cuando surge la formación por competencias desde Europa, ¿cierto? Hubo muchos distractores. Pero yo creo, y una postura muy personal, yo creo que nosotros en enfermería siempre hemos trabajado ya por competencia. No lo teníamos probablemente planteado, ¿ya? Tenemos un saber, ¿cierto? Cuando vamos a la clínica tenemos un saber que se moviliza, que se dispone para otorgar cuidado, ya a través de diversas intervenciones y acciones propias de enfermería, ya que se basan en un sustrato teórico propio, ¿ya? Y además, como trabajamos con personas, está toda la parte actitudinal. De tal manera, ¿cierto?, que están todos estos focos, ¿ya?, de la competencia. Este saber saber, este saber hacer, este saber ser social, ¿ya? Están estos elementos. Un aprendizaje experiencial. Enfermería siempre se ha caracterizado por tener un aprendizaje en los campos clínicos, ¿ya?, situado con el usuario, con el paciente, y por supuesto reflexivo. No es solo un procedimiento. Enfermería no es una técnica, ¿ya? Enfermería no es un procedimiento. Enfermería tiene una cantidad, un conocimiento, tiene una fuerza allí, ¿cierto?, de conocimiento propio, ¿ya?, que se ha ido aquilatando, que se ha ido, ¿cierto?, acumulando, y obviamente que se dispone para otorgar un cuidado humanizado, y ahí ustedes obviamente le darán todas aquellas matices y características. Otro aspecto que hoy día se está planteando bastante desde la perspectiva del pensamiento complejo, y hoy día se habla bastante de la transdisciplinaridad, ya no solamente la disciplina, la unidisciplina, ya trabajar no solamente, sino que siempre el trabajar con los otros profesionales. Ustedes me dirán, sí, enfermería siempre ha trabajado con otros equipos. Sin duda, siempre hemos trabajado en equipos ya propios de enfermería, pero también con equipos multiprofesionales. Sin embargo, igual ya es importante hoy día ir incluyendo otras ya disciplinas y que me permitan, ojalá, el ir dialogando. Para esto, obviamente, yo tengo que tener mucho conocimiento de lo que es mi disciplina, para poder entonces llegar a esta transdisciplinaridad. También hoy día se habla de un trabajo interprofesional, ¿no? Hoy día es fuertísimo ya ese trabajo interprofesional, ¿ya? Y ahí también entonces esta reflexibilidad para ir fomentando en los aprendices la autoconsideración, la metasistematización de este pensar.
El Doctora Ana éxito, María. el éxito de la renovación curricular sin duda va a depender de la dinámica organizacional de la institución, del grado en el que todos los actores se involucren, de una apertura al cambio. Esto no es fácil, ¿ya? Para hacer una nueva docencia. Obviamente las posibilidades de implementación y un seguimiento curricular. Desde que se plantea, debe haber un seguimiento curricular, ¿ya? De allí entonces que este currículum es más que lograr, ¿cierto?, un producto. Hoy día se plantea que el currículum es dinámico, no es como antaño, ¿cierto? Es permanente, es un cambio constante y que se nutre de la experiencia de todos, estudiantes, profesores, ¿cierto? De los distintos actores que son parte de esta formación. De tal forma que este éxito ya es el fruto no solamente de iniciativas individuales, sino que también colectivas, ya, y de un enfoque colaborativo. En consecuencia, la innovación curricular deja de ser un sinónimo de incorporación de las novedades educativas del momento. Debe haber una reflexión profunda sobre su implicancia, ya, de todos los elementos y de las estructuras del currículo. No se puede pasar por alto la cultura organizacional, la cultura, ¿cierto?, en la cual se insertan las prácticas educativas que ustedes, sin duda, tienen en esta comunidad. Sin duda que la renovación curricular propone un cambio profundo de paradigma, de prácticas sociales, sustentado en la reflexión y en la apropiación de conocimiento de todas las personas que están involucradas en este proceso, reconociendo sin duda la diversidad, la complejidad de los contextos, obviamente, que tienen cada institución. Para finalizar, los invito entonces a recrear, a repensar, a resignificar, realmente a innovar, ya, enfermería. Creo que es una tremenda oportunidad el poder que tienen de poder participar en estos cambios curriculares. Ahí hay algunas referencias y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Ana María. Sin lugar a dudas, nos generas un contexto muy claro, unos direccionamientos muy claros, y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo en este proceso. Tenemos el chat con muchas preguntas. Por efectos del tiempo, vamos a consolidar de pronto en un par de preguntas en un solo bloque para que podamos responderlas. Entonces, voy a dar el paso a nuestro líder estudiantil. Le presentamos a un líder estudiantil nuestro que se vincula a esta actividad y él le va a hacer las preguntas. Listo. Heiber Andrés Benavides, continúa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta experiencia, doctora Ana María. Bueno, por efectos de tiempo, vamos a realizar unas preguntas muy sintéticas. Hay varias, pero unas de las que nos han causado como más como incógnita sería, en el momento que estamos, en medio de la pandemia, ¿cuáles son los cambios más importantes que deben generarse en la formación de los profesionales de enfermería, a razón pues de lo que es el COVID-19? Y adjunta a esta va una que también dice, ¿usted es partidaria de continuar o no con la virtualidad en la formación de los profesionales de enfermería? Porque pues esa fue como la estrategia que se está manejando en este momento. ¿Con la virtualidad me planteaste? Sí, con la virtualidad. Sí. Bueno, sin duda que a propósito de la pandemia, todos estamos confinados, ¿cierto? Y era impensado que yo esté aquí en el comedor de mi casa, ¿cierto? Y ustedes ya lejos, a unos cuantos kilómetros en Colombia, y el establecer este vínculo. Yo
yo soy optimista, ¿ya? Y yo lo veo desde una perspectiva que es una oportunidad de hacer cambios, ¿ya? Yo creo que los académicos, yo tengo algunos años de experiencia, siempre vamos realizando clases de una misma forma, ¿ya? La clase es positiva, ¿cierto? Y hoy día, a propósito del COVID, tenemos que empezar realmente a hacer cambio, innovar, ¿ya? Y realmente, yo diría, confiar en nuestros estudiantes, ¿ya? Yo creo que, sin duda, considerando que hay problemas de conectividad, hay una serie de dificultades que tienen los estudiantes, que también tenemos los académicos, muchos de nuestros estudiantes lamentablemente tampoco tienen los espacios, ¿ya? Para poder estudiar con tranquilidad. Desconozco el perfil de los estudiantes, pero muchos de nuestros estudiantes acá de la universidad tienen hijos, ¿cierto? Y a muchos de nuestros estudiantes trabajan, ¿ya? De tal manera que sin duda es complejo compatibilizar en este momento ya el estudio, el teletrabajo, ¿ya? Y obviamente las labores propias de una casa, de un hogar. Es complejo, no es fácil, pero yo creo que ahí, por eso digo, soy optimista, ahí está como la creatividad, innovar, ¿ya? A lo mejor establecer otras cosas, terminar con la prueba. Por ejemplo, yo este primer semestre no hice prueba, siempre uno estaba acostumbrado a la prueba, ¿cierto? Típico para evaluar conocimientos, prueba, ¿ya? Yo este semestre que recién pasó no hice prueba, innové y cambié. Proyectos, trabajos colaborativos, ¿cierto? Otro tipo, ¿ya? De elementos que nos permitan ya ir evaluando el conocimiento. Y respecto de la virtualidad, en enfermería es complejo, en el ámbito de salud y en muchas otras profesiones es complejo. Todas aquellas profesiones que tienen práctica son complejas, es difícil ya el tema de la virtualidad. Pero como digo, hoy día también se está de alguna manera diversificando. Por ejemplo, en ALADEF yo participo de la vocalía de docencia como asesora y hemos hecho 2 webinars, ya uno en agosto, no sé si ustedes participaron, en el segundo sí los vi que había alguien de la Universidad de Caldas. En el primero vimos todo lo que era realidad aumentada y realidad virtual. Nosotros estamos a años luz de incorporar la realidad aumentada y lo que necesitamos es un software, el celular, ¿cierto? Y hay algunas aplicaciones que no son tan costosas, ¿ya? Y ahí necesitamos, y ahí entra la transdisciplinaridad, diseñadores, ingenieros en computación, ¿cierto? Que nos ayuden a las enfermeras, a los enfermeros, a poder entonces ir incorporando otras tecnologías y otras formas y el estudiante entonces con la realidad aumentada, ¿cierto? Puede en su celular o en su tablet o en su equipo, ¿cierto? El poder estudiar. Los centros de simulación están cerrados. En septiembre, el 8, si no me equivoco, de septiembre, recién pasado, hicimos otro webinar con gente sumamente experta de España y nos mostraron allí cómo la simulación virtual, ¿cierto? ¿A través de qué? Grabaciones de video. Entonces, reitero, y cómo los estudiantes pueden devolver, no pueden estar en un centro de simulación, pero el estudiante con los elementos que tiene en su casa, que obviamente no es lo mismo que estar en un centro donde está, ¿cierto?, el simulador, y que además igual nos hacía mucho hincapié, la simulación se puede hacer con muy bajos recursos, no tenemos que pensar en tener el simulador de alta fidelidad, el más costoso, ¿ya? Podemos realmente hacer una fidelidad, hacer una simulación de alta fidelidad, ¿ya? Y solamente con los elementos que tenemos. Va a depender obviamente de la creatividad del profesor, de cómo se establezcan las guías didácticas de estudio, ¿ya? Como digo, yo sé que no es lo ideal, ¿ya? Porque en este minuto, como les señalé, las experiencias clínicas están detenidas. Pero cuando volvamos a los campos clínicos, pienso que ahí sin duda hay que aprovechar el tiempo. Y lo más probable es que cuando volvamos a los campos clínicos va a ser con un número limitado de estudiantes.
¿ya? A nosotros igual en este minuto tenemos una limitación. Un docente con 5 estudiantes, no admiten más, y en unas unidades un docente con 2, nada más. Y sin duda que en algunos servicios clínicos no los van a dejar entrar. Entonces yo creo que por eso una invitación a innovar, una invitación a la creatividad, y a ir cambiando las formas, ¿cierto?, tradicionales. Enfermería es una carrera tradicional, entonces desde esa perspectiva esa es la invitación. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, otra pregunta de Silvana Mateus. Bueno, le envía muchos saludos, felicitaciones, doctora, por la ponencia, estuvo muy chévere. La pregunta es, ¿qué papel juega el currículum oculto en la renovación curricular? Ahí hay mucho que decir, ¿cierto?, respecto del currículum oculto, ¿ya? Y no sé si es tan oculto, ¿ya? Porque yo les decía que muchos de los elementos y de las interacciones que se dan en el aula, ¿ya?, son sumamente importantes. Toda la interacción, la riqueza de los procesos de aprendizaje se dan en la interacción en los espacios de aprendizaje, ¿ya? Por eso les digo, de repente en el papel, desde el diseño, puede haber un documento que puede ser fantástico, pero si realmente no se lleva a cabo y si no se recoge, ¿ya?, lo que ocurre en estos espacios, en esta interacción del docente con los estudiantes, la interacción entre estudiantes, ¿cierto?, que es parte de este famoso currículum oculto, ¿ya?, es cómo yo voy recogiendo ese saber, cómo yo voy recogiendo esa información. Pienso que ahí hay un espacio muy rico de investigación, de profundizar y de ir aquilatando más conocimiento. Listo, muchas gracias. Gracias a Bueno, ustedes. sí, es un poquito complejo, pero por la gran cantidad de docentes pues, que rigen directamente a varios estudiantes. Entonces, bueno, en torno a eso también hay una pregunta sobre qué tipo de profesional y la intencionalidad de la formación cuando son varias las voces que para que tienen que escuchar en la planeación del currículum. O sea, ¿cómo sería la mejor manera de manejar esas situaciones? Ahí hay que llegar a consenso. Por eso es que yo decía que es importante avisorar cuál es y llegar a un consenso. Es complejo, yo diría que eso es lo más complejo, ¿ya? Y ahí hay que negociar y ceder. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos cambio en el perfil nos demoramos muchísimo, y en los principios éticos, le colocamos todo, obviamente, trabajamos con personas, pero no le podemos poner esto y el otro, le quitamos, le ponemos, le sacamos. ¿Qué palabra engloba? ¿Qué manera? ¿Qué de repente calificativo es el mejor, ya, para poder? Ahora, dentro del currículo, yo les acabo de decir, es dinámico, ya, hoy día se plantea, yo sé que de repente no es tan fácil hacer cambios, ya, curriculares en las universidades, de repente se pueden hacer cambios menores, que se llaman, pero cambios más de profundos no es tan fácil llevarlos a cabo. Pero yo creo que ahí es el consenso y el ser generoso, ¿ya? Yo decía, cuando hay un cambio, se produce en que todo el mundo quiere y que se respete, ¿cierto?, mi asignatura y mi opinión. Pero aquí hay que ser generoso, hay que ceder. Yo creo que es importante la voz de los estudiantes, es importante la voz de los egresados, porque quienes, yo siempre digo, sufren el currículum son los estudiantes, y los egresados ya lo vivieron. Entonces, la voz que tengan egresados, la voz que tengan los propios estudiantes, especialmente los estudiantes de los últimos niveles. No por ello no es que la opinión de los estudiantes de los niveles, de los primeros niveles, no sea importante, sin duda, que es sumamente importante, ¿ya? La voz de los empleadores, ellos reciben ya el profesional, de tal forma que allí es importante. Un elemento que no mencioné y que quisiera señalarlo, que igual me preocupa y me ocupa, es todas las competencias de liderazgo. El profesional de enfermería siempre ha administrado ya servicios, unidades, servicios clínicos, unidades, acá está a cargo de algunos centros de salud, algunos CEFAM, Centros de Salud Familiar a nivel de atención primaria, ya también en algunos lugares, en hospitales de baja complejidad, que se llama, también está a cargo de enfermeras, administradores, gestores.
pero ¿qué competencias de liderazgo están necesitando nuestros estudiantes de desarrollar para resolver problemáticas a futuro? Y ahí yo creo que ahí personalmente pienso que hay que profundizar. Ahí hay que ir buscando y hacerse cargo, ¿ya? De repente, ¿cuáles son las competencias emocionales de nuestros estudiantes o socioemocionales de nuestros estudiantes? De tal forma que irlos realmente otorgando opciones, oportunidades de un desarrollo de todas estas competencias de liderazgo, ¿ya? Yo creo que necesitamos, ha quedado en evidencia con la pandemia, el liderazgo, ¿cierto?, de los profesionales, ya no solamente de médicos, sino que de enfermeras y enfermeros, ha quedado de manifiesto, ¿ya? Y los países de una u otra manera lo han, ¿cierto?, manifestado. De tal manera que pienso que allí hay un aspecto, ¿ya?, que hay que profundizar. Ahora, respecto de la pregunta, hay que llegar a consenso, hay que negociar, hay que ser generoso, en que no es mi, sino que lo que se está plasmando allí es para la formación de una gran cantidad de estudiantes. Entonces ahí hay que ser un poco, despojarse de un poco de algunos egos, ¿ya? Y realmente poner al servicio ese conocimiento que cada uno sin duda tiene. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, esa fue la última pregunta. Por cuestión de tiempo, pues hay muchas incógnitas aún, pero disculpe. Bueno, antes de despedirnos, pues quiero saludar a todos los que se han conectado. Los saludos para toda la institución de la Universidad de Caldas, para la ponente, Silvana Mateus Orozco, Marta Inés Urruego, Alexandra Marín Sánchez, la docente Paula Tatiana, muchos saludos, Eulalia Medina, Marta Isabel, bueno, muchos. Entonces, saludos a todos los que han estado conectados y gracias por todo. Los dejo con el profe John Eder. Gracias. Muchas gracias. Bueno, maestra, sin lugar a dudas, las preguntas son un buen indicador de lo interesante del tema, de la tarea que nos queda. Al principio nos mostraba el hermoso lugar donde habitas, el lugar donde tienes tu trabajo y tu hogar. Esperamos pronto también estar en tu casa compartiéndote los libros de nuestros docentes, una buena taza de café de aquí de Manizales, poder estar acompañando también. Y también la invitación muy especial para que cuando esto pase podamos recibirte por acá en la Universidad de Caldas, en nuestra Facultad de Salud y nuestro programa. Inmensas gracias por la colaboración, por compartirnos tu saber y sumarte a esta celebración de los 50 años. Esperamos que hayan más oportunidades y mil gracias. No, gracias a ustedes por darme este espacio y poder compartir, como les dije, desde la experiencia, ¿ya? Así es que, sin duda, en 30 minutos, por lo menos una mirada global, pero hay mucho que trabajar. Yo creo que les queda un camino largo, interesantísimo, ya, para ir desarrollando, pero sin duda no menos ya complejo. Pero creo que, yo insisto, es una oportunidad para todos los académicos, para los líderes, para los estudiantes, para los egresados, ya de formar parte y sin duda hacer una contribución, contribuir. La razón de ser de la universidad es formar profesionales y formar profesionales que den respuesta a los problemas. En este caso, a los problemas de salud, a los problemas de enfermería y ser un aporte. Entonces, creo que realmente ese es el desafío ya de todos los que trabajamos en las distintas universidades. Así que muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.